Bienvenidos. Hoy en este capítulo de Zona Desconocida vamos a estar desentrañando civilizaciones perdidas. Civilizaciones perdidas que tienen que ver con algunas conocidas por ustedes como la Atlántida, Lemuria, pero también vamos a estar hablando acerca de algunas no tan reconocidas, como por ejemplo Tartaria, alguna civilización que tal vez podría haber estado en la Antártida, y también vamos a tener un informe sobre investigación paranormal. Investigación paranormal en donde vamos a tener a varios expertos opinando de cómo se trabaja para descubrir qué hay en los otros mundos. Bienvenidos a Zona Desconocida. Vamos a comenzar con un tema que en lo particular me interesa mucho, con civilizaciones perdidas. Cuando hablamos de civilizaciones perdidas, seguramente muchos de ustedes hagan referencia o se les venga a la mente el tema de la Atlántida, ¿no? Que ahí ya de por sí tenemos que saber quiénes eran, qué tipo de legado también han dejado, si existió o no, primero que nada. Pero también vamos a ver otras civilizaciones que son bastante más discutidas que la Atlántida, como por ejemplo Tartaria, una supuesta civilización de gigantes que tenían un gran desarrollo tecnológico. Vamos a verlo. Las civilizaciones perdidas han cautivado la imaginación de la humanidad a lo largo de la historia. Entre las más enigmáticas se encuentran Atlántida, Lemuria y Mu, cuyas historias han sido transmitidas a través de mitos y leyendas. Aunque para muchos aún carecen de evidencia arqueológica sólida, estas civilizaciones continúan siendo objeto de estudio y misterio. La historia de Atlántida se remonta a los diálogos de Platón, quien las describió en sus obras Timeo y Critias. Según la narrativa, Atlántida era una potente y avanzada civilización que existió alrededor de 9000 años antes de la época de Platón. De la Atlántida específicamente hubieron varios investigadores con diferentes corrientes, con diferentes hipótesis que llevaron adelante los estudios, sobre todo lo que es en el mar Mediterráneo. Se decía que estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, en los estrechos de Gibraltar, y que su desaparición fue repentina, hundida en el océano en un solo día y una noche. Generalmente, si está sumergido, el pétreo es el que más, por las condiciones donde se está buscando, que es el Mediterráneo y capaz que un poco en el Atlántico. Después el resto de los materiales son totalmente degradables. Después se le continúa obviamente lo que es todo cerámica, vendría, y después todo lo que sea orgánico, eso es con una mayor degradación en el tiempo. Entonces, si hablamos de 12.000 años, 13.000 o 15.000, muy probablemente sea el pétreo seguido del cerámico. Numerosas teorías han intentado identificar la ubicación exacta de Atlántida, desde el Mediterráneo hasta el Caribe. Algunas las asociaban más hacia lo que es Creta, otros un poco más fuera de lo que era lo que es la parte de Iberia, hacia el Atlántico. Otro lo asociaba más hacia la parte donde estaban los cartagineses, tartesos. Y bueno, y en realidad yo no estoy muy interiorizada sobre cada una de ellas, y cada una tiene su potencial. La que más completa me pareció es la que se halla más hacia el lado de Grecia, porque hubieron estudios a nivel geomorfológico sobre la posibilidad de cierta isla que después se haya hundido y haya quedado. Bueno, hubo un poco más, me pareció más completo a nivel de estudio, pero eso también va a depender de la línea de que siga cada investigador y si quiere interactuar con otras ciencias para poder llegar. Uno de los indicios más citados tiene que ver con un misterioso mapa realizado por el navegante turco Piri Reis. Es un mapa interesante. Como siempre, hay temas de intereses en pro y en contra. A veces habría que dejar un poco los egos de lado y realmente tratar de ir en busca de la verdad.
A veces creo que los científicos nos olvidamos de que la ciencia está para eso. Está para hacerse preguntas e investigar en pro de la verdad. Y no por egos ni por intereses. Y bueno, creo que hay que volver un poco a las raíces de lo que realmente es la ciencia. Lemuria es otra civilización perdida que ha capturado el interés popular y de muchos investigadores. La idea de Lemuria se originó en el siglo XIX como una explicación para la distribución geográfica de ciertos fósiles y especies. Se creía que era un puente terrestre que conectaba Madagascar con la India, explicando similitudes biológicas entre estas regiones. Para varios contactados con extraterrestres, Lemuria habría sido el lugar de origen de la humanidad, siendo el lugar en donde se gestó la raza terrestre. Mu, también conocida como la Madre Patria Mu o Lemuria del Pacífico, es otra civilización perdida que ha sido objeto de especulaciones, atribuida al coronel James Churchward a principios del siglo XX. La historia de Mu sostiene que una avanzada civilización existió en el Pacífico y se hundió debido a desastres naturales. Bueno, a mí la que más me llama la atención es el continente de Mu, en el Pacífico, porque es muy similar a la Atlántida, pero en el oriente. ¿Y qué pasa con esto? Eso también depende de las academias. A veces las academias se centran, por lógica, por contexto, por geografía, mucho en su espacio físico inmediato, ¿no? Las investigaciones. Un tema de recursos, como yo te decía, humanos y económicos. Algunos investigadores se despegan un poco a veces y van a otros lugares y se expanden un poco más. Pero el tema es que no hay a veces lo que es una profundización mismo en lo que es la academia mismo, lo que son los cursos que se dan para que cuando uno se prepara. Entonces ahí es donde uno queda como un faltante. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en Occidente y conocemos muy poco en Occidente a nivel académico de instrucción para los próximos investigadores, los futuros investigadores, sobre lo que es todo lo que es arqueología oriental, por ejemplo. Entonces, no hay dentro de la propia formación académica cursos que tengan relación específica, por ejemplo, con arqueología oriental. Es muy básico o inexistente. Las afirmaciones de Churchward, basadas en textos antiguos, han sido ampliamente criticadas por la comunidad científica. Sin embargo, son varios los teóricos que afirman que uno de los vestigios de esta civilización es la isla de Pascua y sus extraños moais. En el Holoceno hubo un cambio de nivel del mar que las civilizaciones que estaban asentadas hacia lo que eran cualquier tipo de orilla, de ríos, arroyos, mares, incluso océanos, están debajo de las aguas actualmente, kilómetros adentro del mar. Por lo tanto, ese registro está ahí adentro. A veces se puede acceder, a veces no, es muy complicado. Por lo tanto, y si estamos hablando de asentamientos que eran nómades en algunos casos, es mucho más complejo que haya quedado un registro a la actualidad. En conclusión, las civilizaciones perdidas siguen siendo fascinantes enigmas que despiertan la curiosidad humana. Aunque sigue la discusión científica, estas historias persisten en conjunto con la incesante búsqueda de pruebas. La búsqueda de civilizaciones perdidas, ya sea en el mundo físico o en el reino de la imaginación, continúa siendo un viaje intrigante que nos invita a adentrarnos en esa zona desconocida. Venimos viendo estas civilizaciones perdidas, seguramente asociadas al pasado, pero también se van a sorprender cuando veamos en la siguiente parte del informe que hay civilizaciones seguramente discutidas, mucho más discutidas, pero para muchos existentes en la Antártida, también dentro de la Tierra, en retiros interiores, pero también en Marte. La Antártida, el continente helado en el extremo sur de la Tierra, ha sido objeto de numerosos misterios y especulaciones a lo largo del tiempo. Aunque la región es conocida principalmente por su belleza natural y su importancia científica, ciertos aspectos han despertado el interés y generado teorías sobre posibles restos de civilizaciones antiguas. A nivel ambiental se ha mencionado de que por el deshielo que está sufriendo la Antártida, aparentemente se está encontrando información a nivel botánico de que el continente albergaba
digamos, un sistema biótico importante que aparentemente ha permanecido inalterado debajo del hielo. Pero claro, estamos hablando de mucho hielo para descongelar para poder llegar a él. La amplitud de la Antártida y su desafiante clima han dificultado la exploración exhaustiva de la región. Tecnologías modernas como la teledetección por satélite han revelado estructuras geométricas y patrones inusuales bajo el hielo. Algunos investigadores han sugerido que estas anomalías podrían indicar la presencia de antiguas construcciones humanas o incluso de una civilización perdida. La teoría de ruinas subglaciales sugiere la posibilidad de que estructuras antiguas y restos de civilizaciones bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida. De ser así, ¿quiénes fueron y cuánto cambiaría la historia tal conocimiento? El mapa de Piri Reis, este antiguo mapa del siglo XVI, ha alimentado no solo la idea sobre la existencia de la Atlántida, sino que también la de indicios de civilizaciones avanzadas en la Antártida. El mapa muestra detalles sorprendentes, precisos de la costa de la Antártida, incluso antes de que se descubriera oficialmente. Esto ha llevado a teorías que sugieren la posibilidad de que antiguas civilizaciones hubieran explorado la región o incluso habitado allí en el pasado. Muchos especialistas afirman que el clima en el continente no siempre fue igual, lo que habría permitido en el pasado albergar abundante vida de diversas especies, incluyendo civilizaciones humanas que hoy desconocemos. En resumen, la Antártida alberga misterios intrigantes. La falta de evidencia científica sólida no nos permite afirmar que existieron civilizaciones antiguas en la región. La investigación continúa y la aplicación de tecnologías avanzadas pueden revelar más secretos de la Antártida. Pero por ahora seguimos preguntándonos qué misterios iremos descubriendo bajo el hielo de la Antártida. En el año 2006, Scarlett Johansson estaba nominada como Mejor Actriz de Reparto por la película Match Point de Woody Allen. No resultó ganadora, pero por supuesto eso no impidió que a posteriori fuera una de las tantas fiestas que se hacen en este tipo de ceremonias, y cuando se le realizaba una nota en la alfombra, en la entrada del lugar donde se estaba haciendo el evento, algo pasó que la puso en la mira de todos los canales que se dedican a la divulgación de algo extraño que puede llegar a ser captado en una grabación, y por supuesto su imagen y lo que allí sucedió fue viral. Se puede observar cómo atrás de ella aparece una mujer morocha que también se dirige hacia las instalaciones, pasa detrás de Scarlett Johansson, pero comienza a pasar porque luego no se la ve reaparecer. Eso por supuesto se viralizó y disparó todo tipo de teorías respecto a qué había sucedido en esa imagen con esa mujer. Quizás las cámaras habían captado un momento donde la realidad había sido puesta en descubierto, un fallo de la Matrix, como se dice en muchas ocasiones. ¿Qué había pasado? Pues 17 años después, en este 2023, hace bien poco, a Scarlett Johansson en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon le mostraron este videoclip. Ella no lo conocía y esto pasó cuando lo vio. Oh my God, that is my mom. That's my mom. Wait, what? That's my mom. Wait, let's watch it again. That's your mom, but what? That woman with the dark hair Yes. is my mother. That's your my mom? Yes. Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. El misterio, en definitiva, quedó totalmente resuelto. Tal cual era de suponer, se debió simplemente a un efecto óptico, una cuestión de perspectiva, y nada más. Esta mujer estadounidense toma la decisión de dejar su trabajo e ir tras su sueño. Quiere elaborar su propia línea de ropa. Ella trabajaba como diseñadora, por lo cual, luego de renunciar a su trabajo, se instala en una casa para llevar adelante las confecciones.
A su vez, abre una cuenta de TikTok donde su idea era ir compartiendo distintas facetas, distintos aspectos de su tarea para mostrárselos a los demás y también, por supuesto, una manera de promocionar su trabajo. El primer video es subido este año 2023, puntualmente el 19 de agosto. A partir de ahí, algunos videos simplemente lo que hacían era mostrar su tarea, hablar de lo que quería hacer e incluso también compartir escenas de su hija mientras la acompañaba cuando ella estaba trabajando. Exactamente un mes después, el 19 de septiembre, y a raíz de algunas cosas que ya venían pasando en su casa y que ella cuenta a posteriori en algunas respuestas a los comentarios que hacían en sus publicaciones, registra lo que estamos a punto de ver. Junto al video hay una publicación donde dice que si bien no les eran tan extraños estos fenómenos, quería saber si debían preocuparse por lo que estaba sucediendo. En las imágenes podemos ver a la hija que mira asustada hacia una puerta de ese cuarto que es la habitación de ella donde trabajaba, pero su hija tenía también costumbre de pasar allí rato con ella y también un poco por algunas cosas que venían sucediendo. Le pregunta qué le sucedía, por qué estaba así atemorizada y ella le responde que había algo atrás de esa puerta que le asustaba. La madre se levanta y sin dejar de grabar va hacia el placar. Lo abre y sucede esto. Los eventos aparentemente continuaban, por lo que decide instalar una cámara en la habitación para registrar lo que podría llegar a suceder. Y es en una ocasión en que esto queda grabado. Todo lo que hemos visto en las imágenes es fácilmente replicable. Por supuesto, podemos estar ante unas grabaciones que son falsas, con un objetivo de promoción. Eso no sería la primera vez que sucede, por supuesto, pero también es justo decirlo que por más que los hechos sean replicables y se puedan falsear, necesariamente quiere decir que los mismos no hayan sucedido realmente y que esta familia no haya estado viviendo algo que las tenía totalmente atemorizadas. Si el objetivo final de todo esto hubiese sido aumentar la cantidad de seguidores, eso no se llegó a concretar porque el número se mantuvo estable y relativamente bajo, dado que la viralización ha sido una cuestión muy reciente, lo cual no iría de la mano con el hecho de que el último video que ella sube, esta señora comparte, es el día 26 de septiembre, donde anunciaba que finalmente había podido encontrar una casa a donde mudarse. Una amiga se iba de viaje y les dejaba el hogar para que estuviesen allí. Después de ese día, ningún video más ha sido subido a esta cuenta. Quiero invitarlos a seguirnos a través de las redes, a través de Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida ZD
en Instagram, o si no, en lo personal me siguen a través de @HenryHellenser. También recuerden que pueden pedir la agenda de actividades personales, sobre todo el curso de Poder de la Mente, a través del 092 46 10 76. Vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con la investigación paranormal. Cada vez más hay equipos que tienen que ver con la necesidad de saber qué más hay cuando hay un fenómeno que no ha sido explicado. Estos equipos cada vez son más numerosos, pero también cada vez se especializan más, inclusive a través de la aparatología. Vamos a verlo. La investigación paranormal se refiere al estudio de fenómenos que van más allá de las explicaciones científicas convencionales y que a menudo se asocian con lo sobrenatural, lo inexplicable o lo paranormal. Los investigadores paranormales buscan comprender y documentar eventos, experiencias o fenómenos que desafían las leyes naturales conocidas. Sí, es algo que es muy difícil de prever. Es muy difícil de prever. Es lo que nos hace que el método científico no se pueda aplicar, porque en mismas situaciones no se consiguen los mismos resultados. Germán de Argumosa, lo vuelvo a citar, pero es que es un referente. Dice... esto nos lleva a pensar si es el objeto el que determina el método de investigación o el método el que determina el objeto. ¿Es el método científico el indicado para investigar y dar conclusiones respecto a esta temática? Temática que existe, que está acreditado, que es indudable que estos fenómenos ocurren. Indudablemente que cuando uno hace un estudio respecto a acontecimientos sucedidos, los testigos son muy importantes en la investigación, el poder dialogar, el poder tener, digamos, de primera mano la información que cuentan los testigos respecto a la experiencia, pero después está todo lo que nosotros hacemos, el trabajo de análisis y de investigación con respecto, por ejemplo, en el caso del fenómeno OVNI, aparte de tener siempre el contacto con los testigos, procuramos de hacer una experiencia de medición de campo en el lugar, de observación tanto de día como de noche, ¿verdad? Reconocer los lugares en el caso de, por ejemplo, si estamos viendo que hay un fenómeno que se ve asiduamente en el lugar, descartar rutas de vuelo, analizar de manejos de drones hoy en día que estén cerca. Algunas áreas de estudio comunes dentro de la investigación paranormal incluyen fantasmas y actividad paranormal. Los investigadores paranormales a menudo se centran en estudiar estas manifestaciones de espíritus o entidades en lugares específicos. Esto puede incluir la búsqueda de evidencia fotográfica, grabaciones de audio, señales electromagnéticas, imágenes en video, movimientos y relatos de testigos. Si ya sabemos qué tipo de manifestaciones hay, la investigación ya la organizo de una manera, pero si no sé qué tipo de manifestaciones hay, es otro tipo de organización. Por ejemplo, lugares, típico ejemplo, lugar abandonado, ¿sí? Que no hay una denuncia concreta de algo paranormal, pero sí historia muy fea, sangrienta, del lugar, ¿no? Lo que hago es, primero, hacer una recorrida previa, ¿sí? Si estoy con algún sensitivo, lo hago con esa persona. Si no, lo hago yo. Y voy midiendo campos electromagnéticos y, como siempre digo, mi primer instrumento es mi propio cuerpo. Entonces voy viendo qué percibo, qué siento en el lugar. Los años investigando tantos y tantos y tantos lugares me han dado, con la experiencia, ya, vamos a decir, una forma de percibir los lugares en donde yo ya sé más o menos qué tipo de manifestación puedo captar. Otra área de estudio son los fenómenos psíquicos y habilidades extrasensoriales. Estas investigaciones también pueden explorar fenómenos psíquicos como la telepatía, la clarividencia o la telequinesis. Dentro de los fenómenos inexplicados más comunes a nivel doméstico son los conocidos como fenómenos poltergeist. La mayor parte de las consultas que realizan es por sombras que ven. Sombras que ven en la noche, por ejemplo, o sienten que alguien los está observando
por ejemplo, están durmiendo y sienten que alguien desde un ángulo, ya sea al costado o desde arriba, los está observando, sienten como que alguien les respira en la cara, por decir de alguna manera. Bueno, los golpes es muy típico, sienten los golpes, o bueno, en este caso, por ejemplo, era por la actitud de un animal, de que bueno, había cambiado su comportamiento y qué está pasando, mira siempre fijo hacia un lugar. Bueno, pero básicamente son sombras, sonidos, sienten voces. También se investigan lugares embrujados, sitios donde se cree que están habitados por espíritus o energías sobrenaturales. Los investigadores pueden utilizar herramientas como cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y medidores electromagnéticos, y cada vez más se ha avanzado en la tecnología para recopilar datos. Este es un K2, que es un detector de campos electromagnéticos. Es muy conocido. Este se utiliza para detectar las variaciones de campos electromagnéticos. Se utiliza de dos maneras. Una es los investigadores van caminando con el detector en la mano y cuando detectan alguna anomalía paran ahí y pueden empezar a hacer preguntas. ¿Ah? Puede ser sí una vez o no 2 veces, que llegue hasta el máximo de LED. Eso depende de cada investigador, lo que considere. Después, para psicofonías, este aparatito es un SB7, una Spirit Box 7, que es una radio que lo que hace es un barrido de frecuencia en todo el dial, sin parar en ningún lado, determinando una velocidad. Generalmente se le pone en 350, 200 milisegundos también. Eso varía según el investigador. Y con esto lo que se hace es se captan psicofonías. Tengo un tema con la tecnología. Tengo un tema que me parece que es correcto utilizar la tecnología sin abusar de ella hasta un cierto punto. Es decir, cada vez hay más herramientas de investigación paranormal más sofisticadas, por supuesto, que puedes recabar información, que te pueden dar nombres, que te pueden hablar, etcétera. Me parece genial. Ahora, a los efectos, por ejemplo, de edición de material audiovisual, ahí ya es otra historia, ¿tá? Porque tanto en el fenómeno paranormal como en el fenómeno ovni se está abusando de herramientas. El fenómeno de la transcomunicación instrumental, que es cuando obtenemos respuestas claras a través de voces, la mayoría de las veces a preguntas que en el momento hacemos, nos indicaría que estamos en contacto con un más allá, con otra realidad que no es visible a nuestros ojos, pero que convive con nosotros y que se comunica mediante esos aparatos. Todo indicaría a pensar que estamos frente a una continuidad de nuestra existencia que luego en ese otro sitio se puede comunicar hacia este lado. Pero yo en lo personal no tengo del todo claro que sea siempre ese el origen, porque no hay que olvidar que la parapsicología considera que nuestra mente, nuestra propia psique, puede ser la que provoca esas respuestas a través de, obviamente, un mecanismo, una forma que nos es desconocida, porque no es algo que se active a voluntad, sino que en determinadas circunstancias pareciera que se activa y se dispara y que se registra a través de esas voces. Esa hay que tenerla en cuenta también. En el tema de aparatos, nosotros captamos fenómenos que existen, ¿no? O sea, los aparatos no están diseñados para captar espíritus, fantasmas, entidades, sino variaciones de campos electromagnéticos, efectos de capacitancia, capacitivos, o incluso cortes de luz tipo barreras láser, sensores de movimiento de distintos tipos, de microondas, por calor. Hay muchos tipos de sensores y tipos de aparatos. ¿Qué contactamos? Bueno, en el equipo tenemos a Isabel, que es demonóloga, asesora en discernimiento de la Escuela Exorcista de Europa. Entonces, entidades, espíritus, nosotros creemos en todo un mundo paranormal, ¿no? No descartamos ningún tipo de entidad. Pero el fenómeno que nosotros captamos son fenómenos físicos, o sea, o campos electromagnéticos o variaciones de algún otro tipo de sensor. Así como están los aparatos, que es lo que científicamente está, digamos, mejor visto o lo que está más aceptado, bueno, el medium no deja de ser un canal. Entonces a ellos les llega información
de que, bueno, vamos a un caso donde hay una entidad bastante complicada. Y sin sugestionarnos, llegamos y tú ves que en el desenvolvimiento, cuando se desenvuelve lo que es la investigación, efectivamente, está siendo complicada, me refiero a amenazas, todas cosas que se pueden registrar con los aparatos, ¿no? Nombres, amenazas, digamos, tocar físicamente a los investigadores. Te lo puedo decir, no te lo puedo probar, pero sí te lo puedo decir que físicamente te tocan o te hacen sentir mal, etcétera, etcétera. Con el correr del tiempo y en épocas modernas, se ha avanzado mucho en las investigaciones, por lo que hoy existen varios equipos que se dedican a la investigación seria, con grupos interdisciplinarios que incluyen desde psíquicos hasta científicos. Estoy trabajando con el grupo Mediums, que es nuestro grupo de investigación, que son 2 mediums, que son Carlos Arizaga y Erika Viconis, y con un soporte técnico de Javier Vica, que a su vez pertenece a otro grupo que se llama Paranormal 2126. ¿Ah? Entonces, yo estoy como una especie de medio entre ser sensitiva, que yo canalizo en el plano astral, y ser la parte técnica también de soporte, en el cual tengo que registrar la información y junto con Javier también la editamos y bueno, luego hacemos por supuesto una especie de conclusión, además de poder presentar evidencia específica de los casos. Lo que hacemos generalmente o lo que apuntamos a hacer es entrevistarnos a la persona, tratar de recabar la evidencia, tratar de escuchar lo que dice la persona, ver si tiene video, filmaciones, algo que apoye su relato. Eso es importante también porque a nosotros nos da un punto de vista objetivo de la situación en la que está la persona. Contamos con una psicóloga que en caso de ser necesario podemos hacer una entrevista con la psicóloga para que la psicóloga evalúe a la persona y ver qué tanta ayuda puede necesitar de parte de nosotros o quizás de algún profesional en particular. Más allá de los resultados que tienen las investigaciones paranormales, en donde se está creciendo muchísimo es justamente en la aparatología, ¿no? En esta segunda parte vamos a ver una descripción de qué tipo de instrumental y qué tipo de técnicas se utilizan en esta investigación. La investigación de fenómenos paranormales implica estar atentos a diversos tipos de manifestaciones, en general inesperadas, por lo que obliga a los investigadores a estar atentos pero también preparados para enfrentar diversas situaciones. Y con respecto a lo paranormal que generalmente se da en antiguas casonas o ese tipo de elementos, donde ya lidiamos con otro tipo de energía o otro tipo de fuerzas, por así decirlo, ya uno debe de tener una preparación también especial con respecto a eso, ¿no? Ir con una disposición especial, que para eso hemos trabajado mucho a través de la bioenergía. He tenido manifestaciones de diferente tipo, clase, desde físicas, psicológicas, hasta incluso temporales, diría yo. Lo que pasó en la estancia de la Aurora, cuando eso está grabado, cuando David iba atrás mío y apareció, eso no me lo contó nadie, yo lo viví, apareció en un tiempo imposible de recorrer, 30 metros a la distancia, y todo lo que pasó después con los demás compañeros, de que no se sentían que estábamos en la misma realidad, cosas que mi madre me contó que yo había hecho, que yo nunca hice. No sé, me ha pasado en Chile, en Pisagua, por ejemplo, de poder ver un lugar como si estuviese de día y recorrer el lugar a oscuras, como si lo estuviese viendo. Me ha pasado de que me aparezcan 3 arañazos en la piel. No sé, tengo creo que cicatrices de estas batallas, por llamarlo de alguna manera, de todo tipo, ¿sí? Lo que cada una de ellas, y también lo reitero siempre, me ha enseñado, es que podés creer o no. Podés ir con la intención de reírte de lo que quieras reírte. Lo que vos quieras. Lo que yo te recomiendo es que lo tomes con respeto. Que tengas cuidado. Que no banalices este tipo de fenómenos. Porque mucha gente lo ha hecho y ha terminado muy mal. La investigación paranormal para mí es algo serio, es un modo de vida. Si bien entiendo que existe un mundo espiritual, también entiendo que tenemos que apegarnos a las normas de este plano existencial donde vivimos,
que tenemos que aplicar de manera consciente, segura y responsable la tecnología cuando vamos a los casos. El nombre del programa ya lo está diciendo, es un universo desconocido, es una zona desconocida que está ahí justamente para ser investigado. Y me encanta que la gente se interese, sin perder, por supuesto, su pie en la realidad, ¿no? Que hay una vida real que todos debemos afrontar, pero lo que no entienda, investigue. Si bien no hay parámetros establecidos a nivel académico, los equipos de investigación se han ido perfeccionando con el correr del tiempo. Cada equipo tiene sus características particulares, mientras que cada investigador tiene afinidad con su propia metodología. Hoy en día contamos con un montón de equipos de investigación paranormal, contamos con equipos de investigación ufológico, contamos con especialistas en lo que es la magia, la hechicería, la brujería. Lo mejor es hablar con las personas que son testigos de lo que sucede para tratar de obtener registros, datos o un contexto de tanto del lugar, de las propias personas y del momento en que esos fenómenos se producen, porque todo eso aporta datos que luego tienen que tener, que deben ser tenidos en cuenta al momento de sacar conclusiones. Lo que pasa es que en estos fenómenos muchas veces empiezan a suceder o a acontecer cuando en ese sitio aparece o hay algún antecedente trágico, algún tipo de muerte, o recientemente ha habido un fallecimiento de alguien o algún hecho luctuoso. Entonces pareciera que él está vinculado a la actividad, a eso. Pero en definitiva, al momento de acercarnos para la investigación, tenemos que apartarnos de esa premisa para estar libres de contaminación. Muchas veces decimos que depende de quién vaya a investigar el tipo de manifestaciones que vamos a obtener. Quien maneja una hipótesis netamente espírita te dice, eso es porque tu energía sirve de una manera a los espíritus que la energía de otra persona no. Y otras personas, dentro de las cuales me incluyo, decimos, capaz que sí, pero también es una hipótesis válida que sea el propio investigador que genera la actividad. Siempre aplicamos la técnica radiestésica en las investigaciones para determinar, por ejemplo, determinado fenómeno que se está produciendo. Obviamente el radiestesista utiliza como amplificador el péndulo, la varilla, que son elementos que nos sirven de primera mano, que son sencillos y que nos permiten comunicarnos o conectarnos con esa experiencia. Cuando tenemos una respuesta coherente es lo mismo que cuando se activan los aparatos. Buscamos siempre la coherencia en lo que estamos haciendo y en lo que preguntamos o en donde estamos. Digo, si estamos acá en el estudio y sale haciendo una investigación y me ponen las vacas, no tiene mucha coherencia en lo que estamos, pero sí en la investigación y en dónde estamos. También podemos entrar a analizar mucho el tema de psicofonías y la coherencia, y hay muchas líneas de pensamiento sobre de dónde vienen y si uno escucha lo que quiere escuchar o realmente son voces reales. Hay muchos fenómenos psicológicos y parapsicológicos que generan ese efecto. Pero en una investigación, siendo investigador paranormal, y cuando nos dan una respuesta clara, se nota. Pero lo que pedimos en general es que cada medium anote todo lo que le haya llegado, ya sea en el plano astral o realizando un viaje astral, como pasa con uno de nuestros compañeros, con Carlos, que él realiza un viaje a la casa y ya te dice prácticamente dónde vio la entidad, cómo es la distribución de la casa, y cuando tú llegas después encuentras que vienen las confirmaciones, ¿no? Uno, en principio, lo que tiene que hacer es no ir con un preconcepto de lo que allí sucede, no con una base ni fundamentarse en una creencia al momento de investigar. Yo no tengo una creencia, tengo hipótesis que manejo. Y siempre lo digo en los programas. Lo digo y digo, la hipótesis espírita, o del más allá, como le querés, como decís que le podemos denominar, es una hipótesis válida, pero no es la única. Hay una cosa que la experiencia en la investigación de campo me ha dado, y es que este fenómeno que documentamos y que compartimos con la gente es multicausal.
para mí, yo no soy negador, yo no puedo decir que no son espíritus o energías las que interfieren los equipos y los activan. No lo puedo negar, tampoco lo puedo afirmar. El ser investigador paranormal me ha llevado por caminos extrañísimos a veces, por cosas que son casualidades o causalidades, como me gusta decir, pero sigo buscando respuestas, sigo investigando para lograr llegar a la verdad que quizás, como siempre digo, ¿no? Creo que todos en algún momento nos vamos a convertir en investigadores paranormales, todos vamos a tener una respuesta, pero me gustaría saberlo antes. Muchos de los grupos que se dedican a este tipo de investigaciones, además de buscar respuestas e identificar el origen de cada caso, también intentan traer respuestas y hasta verdaderas soluciones de los fenómenos que afectan a los denunciantes. Expulsar como último recurso. Siempre se trata de que la entidad pueda trascender o seguir su camino o su evolución espiritual, llámalo de esa manera. ¿Ah? Y las otras que son entidades, pero ahí ya me meto en otros conceptos del bajo astral, no deberían estar ahí y es así, efectivamente hay que expulsarlas. Pero me refiero que cuando viene alguien a pedirte ayuda, no es solamente quitar eso, ¿no? Sino una contención de que, bueno, yo tengo que hacer un seguimiento de este caso. La Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal se fundó en la necesidad de congregar e intercambiar información entre investigadores paranormales. Esa fue la primera función que tuvo cuando se fundó. Pero después vimos que esto abarcaba mucho más. Entonces empezamos a ayudar familias, gente que sufría estos fenómenos paranormales, que no recibían respuesta, que a veces tanto la parte espiritual como la parte, digamos, emocional de la persona quedaba al descubierto y necesitaban ayuda. Hay personas que efectivamente están viviendo, padeciendo, te diría más la palabra, padeciendo del fenómeno paranormal, y hay personas que no es que tanto lo padezcan, sino que lo están viviendo pero no lo entienden y lo quieren entender. La verdad es que si tuviéramos una respuesta ya hoy en día existiría un manual que todo el mundo consultaría y tendríamos el punto exacto para cada cosa. Pero hoy en día la espiritualidad, el mundo espiritual, la investigación paranormal es un gran símbolo de pregunta que todos buscamos una respuesta. Entonces es importante ser fiel a nuestras convicciones y sobre todas las cosas creo que ser real. O sea, es importante siempre ser conscientes de que estamos dando lo mejor, ayudar a las personas que sufren estos fenómenos, que también creo que es un deber para el investigador paranormal, no solo el hecho de la documentación y la investigación, sino también el ayudar a estas personas, y creo que ser real es importante también. Les reitero que pueden seguirnos a través de las redes, a través de Zona Desconocida en YouTube, en Facebook, Zona Desconocida ZD en Instagram o @HenryHellenser también en Instagram. Hoy ambos temas que hemos tratado tienen que ver con la búsqueda de respuestas, ¿sí? En ambos casos hay una necesidad de investigar para poder llegar a algún tipo de respuesta, ¿no? Evidentemente uno también siempre se pregunta ante este tipo de investigaciones qué tipo de fuerza es la que nos motiva a buscar información, a buscar respuestas, por qué el ser humano siempre tiene esa tendencia a intentar buscar respuestas, pero también a veces también encontramos algún tipo de fuerza que intenta apaciguar ese espíritu crítico que tenemos. Y el espíritu crítico, el espíritu investigador es algo que tenemos que cultivar. A mi entender debería estar también en las bases de la educación. Pero cuando hablamos de educación y cuando hablamos de investigación, hay un hecho que he observado hace mucho tiempo, y es que las diversas especialidades, me refiero ahora hablando acerca de las civilizaciones antiguas, ¿no? Las diversas especialidades como que trabajan en forma individual y no conectan con información de otros ámbitos. Por ejemplo, la antropología trabaja por un lado, la arqueología trabaja por otro, la ingeniería y la astronomía. Deberían trabajar en conjunto porque hemos detectado muchas veces que hay un descubrimiento en alguna civilización, o por ejemplo, ahora me refiero a lo que muchos han detectado que tiene que ver con la alineación o supuesta alineación de las pirámides de Egipto con la constelación de Orión.
esto descubierto por Robert Duvall, quien tuvo mucha repercusión, pero sin embargo se dejó de lado. ¿Por qué se dejó de lado? Bueno, porque no se aunan informaciones. Otra cosa que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, se ha descubierto que la esfinge tiene una erosión por inundaciones en su base y no hay inundaciones hace más de 10.500 años en esa zona. Por lo tanto, eso también ha sido descartado, pero sin embargo los especialistas que han descubierto que tiene erosiones por inundaciones están seguros de eso. Pero sin embargo la egiptología lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque no se trabaja en conjunto. Y tal vez por ahí viene un poco esta reflexión. La necesidad de investigar y de coordinar investigaciones y de tomar información de otras áreas para ir sumando, y seguramente de esa manera podemos ir encontrando la información correcta dentro de esta gran zona desconocida. Gracias por estar, los invito hasta la semana que viene.